Yo les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de instrucciones doctrinales acerca del Evangelio. El tema que corresponde estudiar en esta mañana es el tema de la elección incondicional. Y vamos a ver el por qué esta doctrina, este tema, hace parte de la enseñanza más amplia del Evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ordo salutis es una frase latina que significa orden de la salvación. Este fue el término con el que los reformadores nombraron el proceso de salvación del creyente. Es decir, era una forma de organizar y enumerar y describir todo lo que recibimos cuando somos unidos a Cristo en la salvación a través del Evangelio. Es muy posible que la palabra orden no sea el término más exacto para hablar de cómo se da este proceso de la salvación, porque muchos tienden a pensar que es un orden cronológico, un orden exacto, separado por espacios de tiempo. Pero la realidad es que muchos de estos beneficios que recibimos vienen juntos o vienen concomitantes, como en el caso de la conversión, que está compuesta por el arrepentimiento y la fe. O sea, no son cosas que ocurren cronológicamente, entonces pasó una aquí, pasaron X cantidad de meses y después pasó otra y demás. No es un orden cronológico en ese sentido. No estamos diciendo que los beneficios de la salvación vengan paso a paso en ese sentido, o que puedas saber con exactitud cuándo avanzas de un paso a otro. Así que cuando estudiamos este asunto del orden de la salvación, de los beneficios que recibimos por el Evangelio, a la luz de las Escrituras, cuando estudiamos este ordo salutis, es para poder comprender estos beneficios en un orden lógico, no en un orden cronológico, ¿sí? No es un orden en espacio de tiempo separados, es para que entendamos de forma lógica todos los beneficios que recibimos en Cristo cuando el Evangelio es predicado. Entonces, lo primero que ocurre, o de dónde parte la salvación de los pecadores, es algo que no ocurre en la historia. La salvación de los pecadores no es algo que inició en algún punto de la historia humana. La salvación de los pecadores tiene su origen, su concepción en la mente de Dios. ¿Sí? Así que al estudiar el orden de la salvación y comprender los beneficios del Evangelio a la luz de las Escrituras, lo primero que tenemos que estudiar es la doctrina de la elección incondicional. ¿Por qué? Porque eso es lo primero. En el texto que leímos en Romanos 8, ¿qué es lo que dice verso 29? Porque a los que antes conoció, eso es lo primero. ¿Sí? La salvación de los pecadores
inicia con el plan divino, con la elección de Dios. Así que vamos a estudiar esta doctrina. Vamos a estudiarla para que podamos hinchar nuestros corazones de gloria hacia nuestro Dios, hacia su salvación. Y también vamos a estudiar esto para que podamos presentar defensa adecuadamente de lo que la Escritura enseña sobre la salvación de los pecadores. Hermanos, esta doctrina es una doctrina denostada, odiada y aborrecida por los hombres y aún por gran parte del pueblo evangélico. Pero la cuestión es, ¿está en la Escritura? Esa es la pregunta real que nosotros debemos hacer. No es si me gusta o si no me gusta la doctrina. ¿Está en la Biblia enseña esta doctrina. Así que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que vamos a comenzar en primer lugar con la definición de la doctrina. ¿En qué consiste esta doctrina? ¿Qué es lo que enseña esta doctrina? ¿Qué es la elección incondicional? ¿Sí? Es lo primero. Así que vamos a definirla. La elección incondicional es el acto de Dios antes de la creación del mundo, en el que Él escoge a algunas personas de la raza humana para salvarlas. Es un acto de Dios antes de la creación, donde Él escoge a algunas personas de la raza humana para salvarlas. No a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Es decir, Dios escoge a algunas personas de la raza humana para salvación por el puro afecto de su voluntad. No por algo bueno que tuvieran esas personas, no por algún mérito, obra, acción, pensamiento o deseo que esas personas hubiesen tenido, sino porque Él quiso. Ahora bien, aquí es donde ya comienza de entrada la lucha interna. Uno dice esto y enseguida comienza la naturaleza humana a pelear internamente. Pero el asunto es que la elección de Dios no es una elección absurda, intransigente o arbitraria, porque eso es lo que muchos piensan. Muchos piensan en que tenemos aquí a la raza humana y Dios se pone una venda en los ojos y comienza a decir, este sí, este no, este sí, este no. Eso es lo que las personas imaginan. Pero hermanos, no podemos nunca compararnos con el Dios Santo. ¿Sí? No haga eso. Lo que esto quiere decir, la elección realmente lo que quiere decir es que la explicación de por qué algunos hombres son escogidos para salvación es una razón que descansa en la voluntad secreta de Dios. Ese es el punto. No quiere decir que no haya razones para esa elección. Lo que quiere decir es que esas razones o esa razón o esas razones no descansa en el hombre. Eso es lo que quiere decir. Esas razones descansan en Dios. Y recordemos que todo lo que Dios hace está perfectamente en armonía con sus atributos de sabiduría, bondad, misericordia, justicia, santidad. Así que lo que Dios hace es bueno. No que algo es bueno porque Dios lo hace. Si Dios lo hace, es bueno. Y si Dios eligió para salvación soberanamente, es bueno. Ese es el punto. ¿Sí? No depende de ningún mérito o desmérito humano. Así que, mis hermanos, si usted es un creyente, si usted ha puesto su confianza en el Señor, es con base a su elección que nosotros estamos en Él. Es con base a su elección, no con base a su mérito. No, es que Él vio algo bueno en usted y por eso usted está en Cristo. No.
No, no fue así. Fue por la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la elección, hermanos, fue un acto en la mente de Dios en la eternidad. Cuando nosotros comenzamos a pisar en estos asuntos, tenemos que quitarnos las sandalias de los pies. O sea, esto es un tema, pero la Biblia lo enseña. Pero pensar siquiera, llegar a tratar de imaginar asuntos que tienen que ver con la eternidad, usted ahí tiene que tener cuidado y declarar, confesar, aceptar, proclamar lo que Dios ha revelado sobre eso. ¿Sí? Entonces la elección fue un acto en la mente de Dios en la eternidad. Y si eso fue en la eternidad, es absurdo pensar que ese acto fue influenciado por algo en la existencia humana. Esta doctrina es altamente chocante al intelecto humano, altamente chocante. Es un asunto muy polémico dentro del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque no se ha entendido el alcance y la gravedad del pecado, lo que estudiábamos el domingo anterior. Si usted entiende la gravedad, el alcance y la situación del hombre respecto al pecado, usted dirá, no había manera de salvarse si Dios no nos hubiese dejado un remanente. ¿Sí? Como Dios lo dijo de Israel, si Dios no nos hubiese dejado un remanente, hablando de la raza humana, como Sodoma hubiésemos venido a ser y como Gomorra. O sea, si Dios hubiese dado el justo castigo, el justo pago por el pecado de los hombres, hubiésemos venido a ser como Sodoma y como Gomorra, que fueron puestas por ejemplo. Pero Dios le plació en su soberanía, por el puro efecto de su voluntad, dejar un remanente y salvarlo por gracia. Ese es el punto. Esta doctrina es altamente chocante al intelecto humano porque el intelecto humano tiene arraigado profundamente la teoría del mérito propio. ¿Sí? Como diría un predicador, tenemos un católico romano dentro que quiere ganarse las cosas por mérito. Se supone que si hay tal cosa como la elección divina, debe existir algo en el hombre. El hombre debió haber hecho algo para poder ser elegido. Y esto también es así, hermanos, porque las elecciones humanas son todas basadas en el mérito. Cuando usted escogió esposo o esposa, usted lo hizo viendo cosas que usted dijo, va a ser una buena esposa, va a ser un buen esposo. Toda elección que usted hace es condicional. Usted va al supermercado, escoge un producto, ¿por qué lo hace? Porque entiende que tiene mejor precio, mejor calidad, mejor cuestión. Todo es con base a algo, en la cosa elegida. Entonces todas las elecciones humanas son así. Entonces cuando uno piensa en Dios escogiendo, ¿cuál es la confusión? No, lo hace arbitrariamente, lo hace ahí al conteo como lo hacíamos de pequeños. No. Lo que estamos diciendo es que no hay mérito alguno en el hombre o cosa alguna en el hombre para que Dios lo escoja, sino que Dios lo hace por una razón que está en él, por el puro afecto de su voluntad. Conforme a su sabiduría, su santidad, su justicia, conforme a quién es Dios, él hace esta elección. Ahora, supongamos que la elección que Dios hace para salvación se basara en algo que teníamos que ser, que pensar o que hacer. ¿Te recuerda cuando estudiamos el pecado? ¿Cuál es nuestro problema? El problema está en nuestro ser, en nuestro pensar y en nuestro hacer. Entonces, si la salvación se basara en algo que teníamos que ser por naturaleza o que pensar o que hacer, ¿quién se salvaría? ¿Qué ser humano se salvaría? ¿Quién podría presentarse delante de Dios y decirle, he hecho alguna vez algo, siquiera por un instante, que fue bueno en el sentido más profundo de esta palabra, es decir, de conformidad al carácter perfecto de Dios? ¿Quién podría decirle eso a Dios? Mira, yo hice esto. Entonces, como hice esto, entonces sálvame. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Quién podría salvarse? Hermanos, si la elección de Dios se basara en una sola cosa buena que se encuentra en nosotros,
nadie hubiese sido elegido. Nadie. Nadie iría al cielo. Todos iríamos al infierno, porque nadie es bueno. Por lo tanto, hermanos, agradezcamos a Dios su elección incondicional. Agradezcamos a Dios, glorifiquemos a Dios. Hermano, piense en usted mismo, piense en su vida, piense en cómo ha sido su desempeño frente a las demandas divinas. ¿Cómo ha sido? ¿Usted merecería? Si la elección fuera condicional, pues fueran otros, no nosotros, los elegidos. Pero lo necio, lo débil del mundo, escogió Dios. De manera que entendemos que la elección incondicional es una consecuencia natural de la doctrina bíblica del pecado y de su efecto en la humanidad, lo que llamamos la depravación total. No que todos los hombres son como Hitler o como Garavito, sino que el pecado ha alcanzado todas las áreas de nuestra vida. Nuestra naturaleza, nuestro pensamiento, nuestras acciones. No existe una isla de bondad en el ser humano. No existe. Todo está dañado, manchado. Entonces, como consecuencia de eso, la salvación no podía venir por mérito alguno del hombre. Tenía que venir por una gracia soberana de Dios sobre los pecadores. Comentaba sobre esto el pastor Charles Spurgeon, y cito: a pesar de todo mi esfuerzo, no puedo descubrir ningún tipo de razón dentro de mí que justifique que yo sea partícipe de la gracia divina. Si en este momento estoy en Cristo, se debe solamente a que Cristo Jesús puso su voluntad en mí. Y esa voluntad era que yo debía estar con Él allí donde Él está y que yo compartiera su gloria. No puedo poner la corona en ninguna otra parte, sino sobre la cabeza de Él, cuya gracia poderosa me ha salvado de descender al abismo. Fin de la cita. Entonces, la cuestión es, ¿enseña la Escritura? ¿Enseña la palabra de Dios? ¿Dios ha revelado esta doctrina? ¿Ha dicho Dios que esto lo hace Él? Vamos a mirarlo entonces en las Escrituras, y ese sería nuestro segundo punto, la base bíblica. ¿Dónde enseña la Biblia esta doctrina? Bueno, recuerden que hay un principio hermenéutico que dice que no podemos hacer una doctrina de un solo texto. El asunto es que la doctrina bíblica de la elección incondicional no está ni en uno, ni en dos, ni en algunos textos aislados de la Escritura, sino que es una doctrina que podemos observar por todas las páginas de la Biblia, y aún la podemos observar a través de la experiencia y la razón en nuestras vidas. O sea, no solo está revelada, sino que es observable, porque usted es testigo de cómo era su vida cuando el Señor lo llamó. Usted es testigo de eso. No, usted estaba buscando a Dios, usted se estaba santificando, usted estaba ofreciendo sacrificios al Señor. Usted estaba muerto. Usted estaba esclavizado. Hermanos, es una gracia inconmensurable, inefable. Es algo que no nos alcanzarían 1000 vidas eternas para poder agradecer al Señor. Nos pasó como en el Salmo que leíamos el día de la oración. Estábamos esclavizados, pero de repente despertó el Señor como quien duerme. Como varón excitado del vino, vino a salvarnos, estando muertos en delitos y pecados. Miren, luego de la entrada del pecado, se nos dice en las Escrituras que Dios escogió a Noé y a su familia para ser salvados. Hermanos, al Dios escoger a Noé y a su familia, pasó por alto al resto. Y uno dice, ¿y por qué Noé? ¿Y por qué no otro? Es que Noé era santo, era justo, era bueno. Bueno, en primer lugar la Biblia dice que Noé halló gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Noé halló gracia.
En segundo lugar, usted sabe lo que hizo Noé en su vida. No era perfecto. Miremos el caso de Abraham, por ejemplo. Abraham fue escogido por Dios para entrar en pacto con él. Pero Abraham no era muy diferente al resto de los habitantes de la tierra. Él moraba en Ur de los Caldeos, una nación absolutamente pagana, la cual adoraba diversos dioses. Abraham no estaba buscando a Dios. Es Dios quien de manera soberana decide manifestársele a él. ¿Y por qué no a otro habitante de Ur de los Caldeos? ¿Por qué Abraham? Miremos el caso, por ejemplo, de la elección del pueblo de Israel. ¿Que no había más pueblos? ¿No había otros pueblos en la tierra? ¿Por qué Israel? Porque Israel era muy santo. Porque Israel estaba buscando a Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, puede ir ese texto, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ok, ¿y por qué Israel y por qué no otro pueblo? Bueno, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a ese pueblo. ¿Y cuál era el mérito de ese pueblo? Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. O sea, ¿cuál era el mérito del pueblo de Israel? No tenía ningún mérito. Era el más insignificante de todos los pueblos. Pero ¿qué dice el verso 8? Sino por cuanto Jehová os amó. Simple y llanamente, ¿cuál es la razón? Que Dios los amó. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Cuál es el fundamento de ese amor? El pacto. Dios los amó. Eran el más insignificante de todos los pueblos, pero Dios escogió soberanamente ese, porque Él quiso. El énfasis absoluto del pasaje es que no fue con base a mérito alguno del pueblo. Antes bien, el texto deja claro que desde el punto de vista puramente humano, había naciones más meritorias. Pero la elección de Dios no se basa en eso, no se basa en los méritos. Alguno dirá, bueno, pero ahí no está hablando de salvación, porque no toda la nación de Israel fue salva. Ahí está hablando de una elección nacional, de una elección de un pueblo nacional, étnico. Sí, pero en el Nuevo Testamento, en Romanos 11, sí se habla de salvación, hablando de Israel. En Romanos 11, cuando se empieza a ver que este pueblo nacional, este pueblo judío, se endurece ante el mensaje del Evangelio y rechazan a su Mesías, rechazan al Señor Jesucristo, algunos empiezan a preguntarse, bueno, ¿y ese no es el pueblo que Dios amó? ¿Acaso se olvidó Dios de su pacto? ¿Por qué se están perdiendo? ¿Por qué no se están salvando? Y en Romanos 11, el apóstol Pablo explica qué es lo que está pasando. En Romanos capítulo 11, verso 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo, no, el pueblo aún está siendo salvado porque yo soy de esa nación y yo estoy aquí creyendo. Dice en versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y mire lo que dice verso 5. Porque hay que entender algo, hermanos. Muchas personas reconocen que la Biblia habla de una elección. Pero ellos afirmarán que no es una elección para salvación, sino que es una elección para servicio,
que es una elección nacional, que es una elección para una tarea específica, que es una elección de lo que usted quiera, de lo que aparece y de lo que no aparece en la Biblia, pero menos una elección para salvación. Porque como decía Charles Spurgeon, tú puedes odiar la palabra elección, pero no puedes quitarla de la Biblia, porque ahí está. Pero hermanos, leamos el texto y miremos si está o no hablando de salvación, porque todo el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos está hablando de salvación. Y dice en versículo 5, en el texto que estamos leyendo en Romanos 11, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, de ese pueblo étnico, de esa nación de Israel, de ese pueblo nacional, hay un remanente que sí se ha salvado. ¿Y por qué se ha salvado? Nótese la ilustración que hace el apóstol con el caso de Elías. Te recordará, ¿no? Elías le dice al Señor, Señor, todos están muertos, nada más quedé yo. Y el Señor le dice, no, yo me reservé 7,000. O sea, hay más pueblo, no está solo. Y lo que Pablo está diciendo, bueno, de esa misma manera está pasando ahora. Dentro de esa nación de Israel, que ustedes dicen, no hay nadie salvo. No, el Señor tiene un remanente. Y ese remanente es que escogido, ¿cómo? ¿Por mérito? ¿Por obras? ¿Porque hicieron algo? Por gracia. Y el mismo verso 6 lo aclara. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si la elección es por algún mérito o por algo en el elegido, entonces ya no es gracia. Ya no es gracia. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás qué? ¿Qué pasa con los demás? Fueron endurecidos. Los escogidos por gracia, el remanente que Dios se apartó para sí, sí ha alcanzado la salvación. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Se condenaron por su pecado? Sí, pero el texto es más fuerte que eso. Dice, fueron endurecidos. Esto es elección para salvación. Y esto es una prerrogativa divina que los hombres quieren quitarle. Miren, la elección soberana de Dios no es sino una parte del tema más amplio de la soberanía de Dios. O sea, Dios es soberano en todo. No hay una partícula del universo que se escape del control soberano de Dios. Entonces, la salvación soberana es una parte de esa soberanía. Pero los hombres, los seres humanos, están dispuestos a concederle a Dios soberanía sobre todas las cosas, sobre todos los temas, menos sobre su propia vida. Él es soberano en todo, pero yo soy libre. Él no es soberano sobre mí. Él no es soberano sobre la salvación. Y cuando usted les pregunta, bueno, ¿es soberano en todo, menos en la salvación? Ellos le dirán, porque Él voluntariamente cortó su soberanía en eso. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y es clemente para con el que es clemente. Esa expresión que la cita Pablo en Romanos, la dice Dios mismo como respuesta a una petición de Moisés. Moisés, esto está en Éxodo 33, Moisés le dice al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Esa es la petición de Moisés. Y es interesante que ante esa petición, te ruego que me muestres tu gloria, la respuesta de Dios es la siguiente. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente
para con el que seré clemente. Esa es la respuesta. O sea, que la gracia soberana, la salvación soberana de Dios, es parte intrínseca de su gloria. Dios es glorioso porque es soberano en la salvación de los pecadores. La salvación es de Jehová. Y los hombres quieren quitarle esa soberanía. Quieren quitarle esa soberanía al Señor. Hermanos, ¿qué dice 1 Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces hay muchas personas hoy que afirman que Dios sí escogió desde antes de la fundación del mundo, sí lo hizo, pero lo hizo porque Él vio de antemano quién lo iba a amar a Él, quién iba a creer, quién iba a tener fe. Entonces, como Él vio eso, entonces Él escogió. O sea, la persona lo ama primero. Alguno dirá, bueno, cronológicamente no. Sí, pero lógicamente sí. O sea, si usted lo analiza, sí, cronológicamente el evangelio le es predicado, la persona cree, entonces sí. Pero en el orden lógico, Dios vio, entonces como vio eso, entonces lo amó por lo que la persona tenía, o hizo, o pensó. Pero eso no es lo que dice Juan. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo es el orden? El que leímos en Romanos. A los que antes conoció, y ahí la palabra conoció puede también traducirse como amó, a los que antes amó, pues a esos llamó, a esos y el resto del orden. Efesios capítulo 1, verso 4, es muy claro, hermanos, al respecto. Y hay quienes hacen malabares exegéticos y quieren darle otros significados al asunto, pero es que es muy claro el texto, hermano. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió, ¿quién? Dios, en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Según ese texto. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado implica que según el decreto divino en la eternidad, nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué razón? ¿Por qué lo hizo? Ahí está la respuesta. Según el puro afecto de su voluntad. En castizo, en nuestro idioma, según el puro afecto de su voluntad, es porque le dio la gana. Porque Él quiso. ¿Sí? Según el puro afecto de su voluntad. O sea, nos escogió, nos predestinó. ¿Por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que llamamos texto en prosa. Es decir, Pablo está enseñando. Pero esta verdad también la encontramos en textos históricos, es decir, cuando se nos está relatando. Entonces se nos está relatando y se enseña la doctrina de manera tangencial, se menciona. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo inspiró hasta la última letra de la Biblia. O sea que si algo está ahí es porque el Espíritu Santo quiso dejarlo ahí. Y en Hechos, capítulo 14, Hechos capítulo 13, versículo 48, nosotros nos encontramos lo siguiente. Está Pablo, ¿verdad? Allí en la enseñanza, Hechos capítulo 13, está Pablo discutiendo con los judíos, enseñando, predicando el evangelio, y dice en Hechos 13, verso 48, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna.
¿Y los que no estaban ordenados para vida eterna? No creyeron. Pero los que estaban ordenados para vida eterna, sí lo hicieron. Hermano, vaya segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y dice en el verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Y dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Y por qué vamos a dar gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? ¿Para servicio? ¿Para qué? ¿Para alguna tarea específica? ¿Qué dice el texto? Pregúntele usted el texto. Damos gracias de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Hermanos, ¿por qué algunas personas no quieren aceptar lo que Dios ha revelado, hermano? Ahora bien, ¿cómo Dios hace eso? El texto dice, mediante, o sea, hay unos medios, pero el acto de la elección es claro. Ahora bien, ¿cómo ocurre eso? Pues por la predicación del Evangelio. Aquí se habla de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, que a aquellos que Dios ha escogido, les da su Espíritu Santo para que sean llamados eficazmente, santificados, y les da el don de la fe para que puedan creer. Pero el punto es que Dios los escogió, y es interesante porque aquí se dice que los escogió desde el principio. La palabra principio, que está aquí, es la misma que usa Juan el apóstol en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Cuando dice que en el principio era el verbo, es la misma palabra. O sea que ¿cuándo fue esta elección para salvación? Desde el principio. ¿Y cuándo es el principio? La eternidad. La que no es en el tiempo. No es porque él vio algo que hicieron las personas. ¿Sí? Tome nota de este texto. Por tiempo, pues no lo podemos, no vamos a poder leer todos los textos, pero para los que anotan, en 2 Timoteo 1, del 8 al 9, se habla de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así dice el texto. Antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué es antes de los tiempos de los siglos? El principio. ¿Y qué es el principio? La eternidad. ¿Sí? Antes de los tiempos de los siglos es cuando no había tiempo, no había siglos. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 4 se habla de, o Pablo le dice a los hermanos, hermanos, conocemos vuestra elección. ¿Cómo así? ¿No que no hay elección? Entonces, ¿cómo conoce Pablo la elección de ellos? ¿Sí? Y ahí menciona unos frutos, unas evidencias de por qué Pablo sabe que ellos fueron escogidos. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 1, se habla de los que han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. El asunto es que muchos toman este texto y dicen, si ve, presciencia es prorizo, es decir, tuvo conocimiento, pero no tuvo conocimiento sobre algo que ellos hicieron. No dice el texto eso. Simplemente dice que los conoció. En la carta que estamos estudiando en el sermón principal, en Tito capítulo 1, verso 1, se habla de la fe de los escogidos de Dios. Bueno, la palabra elección está ahí. Eso usted no lo va a poder quitar. Las personas no van a poder quitar esta preciosa verdad. Y eso sin mencionar Romanos capítulo 9, verso 10 al 18. Usted lo puede leer tranquilamente y le va a quedar claro el asunto. Y alguno dirá, bueno, están malinterpretando a Pablo, porque todos los textos son sacados de cartas de Pablo. Bueno, ya leímos un texto de Pedro, pero Santiago, por ejemplo, dice en su carta que él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, Dios nos hizo nacer, pero ¿cómo? Por su voluntad, no porque nosotros hiciéramos algo. Y el apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok,
Hasta ahí todo bien. El asunto es que el siguiente verso dice, los cuales, o sea, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y si alguien ha sido salvado, no puede gloriarse en nada ni en nadie, sino en el Señor. Bendita gracia que nos ha salvado. Ahora, pasemos a un siguiente punto que son las objeciones. Hay unas objeciones respecto a esta doctrina y solamente por tema de tiempo vamos a ocuparnos de dos. La primera es que la elección es injusta. Esta es la más común. La elección es injusta porque eso hace que Dios sea arbitrario, que sea injusto. Miren, los que dicen esto nunca se han puesto a pensar, por ejemplo, en que usted sabe que hubo unos ángeles que pecaron. No se proveyó Salvador para ellos, no se proveyó evangelio para ellos. Entonces Dios es injusto con esos ángeles. Es que no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, es que no tuvieron la oportunidad. Ellos pecaron y Dios les dará su justo juicio. Punto. Pero ¿por qué no les proveyó Salvador? Porque no quiso. ¿Pero están recibiendo injusticia? No, están recibiendo justicia. Porque ellos pecaron, se rebelaron. Pero Dios soberanamente, ¿qué hizo? Preservó a unos ángeles que no cayeran. ¿Sí lo notan? Entonces le hizo injusticia a aquellos y a estos les hizo... No tiene lógica. Simplemente ellos se condenan por su pecado y estos son preservados porque Dios los preservó. Entonces, ante esta objeción de que la elección es injusta, pues que sea la misma Biblia la que responda. En Romanos capítulo 9, verso 19, se responde esa objeción. Es más, ahí está la pregunta, ¿no? Versículo 19. Si todo lo que nosotros hemos explicado hasta aquí es verdad, entonces, ¿por qué Dios inculpa? ¿Por qué juzga? Romanos 9, 19. Si alguien dice, Dios es injusto porque entonces no puede juzgar. Si Dios escoge soberanamente, entonces no puede juzgar. Y eso lo dice ahí en Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Bueno, la respuesta está en el verso 20. Y esta es la respuesta que nosotros debemos dar. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esa es la respuesta. Siempre que alguien tenga esa objeción, la Biblia responde. Generalmente se piensa que si Dios decide salvar a algunos es injusto por no salvarlos a todos. Pero la gracia soberana implica por naturaleza que es libre, porque si no, no es soberana. Entonces la gracia es libre para ser dada a quien Dios la quiera dar. Recuerden que eso hace parte de su gloria. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esto no quiere decir que Él hace injusticia a nadie, porque de esa raza humana los unos reciben misericordia y los otros reciben la justa condenación por su pecado. Entonces, no es válido este argumento. La segunda objeción es que la elección ataca el evangelismo. Bueno, si ya Dios escogió, ¿para qué evangelizamos? Bueno, la respuesta es simple. Evangelizamos porque el medio que Dios ha establecido para atraer a esos escogidos es el evangelismo, es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Quienes se van a salvar serán salvos por la predicación del evangelio. Hermanos, nosotros no tenemos la información de quiénes son los escogidos. Eso lo sabe Dios. Conoce el Señor a los suyos. De manera que nosotros tenemos que predicar a toda criatura.
Porque de toda esa masa de seres humanos a los que se les predica el Evangelio, habrán algunos que responderán en arrepentimiento y fe. Esos son del Señor. ¿Sí? Entonces, antes bien esta doctrina es un consuelo para el evangelismo. Así lo veía Pablo. Pablo exclama lo siguiente: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Eso está en 2 Timoteo 2:10. Él dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Entonces, algunos se preguntarán, ¿y qué pasa con la responsabilidad humana? Bueno, la respuesta es que la Biblia enseña ambas cosas. La Biblia enseña que Dios escoge soberanamente, que Dios da su gracia a quien Él quiere, pero también enseña que el hombre es responsable de arrepentirse. Todos los hombres están llamados a arrepentirse. Entonces, si usted está aquí sentado y usted dice, pero yo seré un escogido, yo no seré un escogido, esa no es la pregunta correcta. Esa no es la pregunta correcta. Lo que usted debe pensar es, soy un pecador, Dios ha ofrecido salvación en Cristo, debo arrepentirme y creer en Él. Ese realmente. Estas son dos verdades, la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre. Son dos verdades como los rieles de un tren. Cuando usted se para delante de los rieles de un tren, usted ve que esas dos líneas van paralelas y que a más lejos, más se van acercando. Y allá, en lo último del horizonte, se juntan. Bueno, así será en la eternidad, usted entenderá esas cosas. Pero ahorita, ambas van así, paralelas. ¿Sí? Y la Escritura así los trata. Esas doctrinas así las trata. Mire, usted ve que el Señor Jesucristo, por ejemplo, dice, el Hijo del Hombre va como está escrito de Él. O sea, como está decretado. Pero hay de aquel que lo entrega. O sea, que Judas es responsable. Pero no está escrito, sí, pero Judas es responsable. Pedro predica y le dice, mire, ustedes mataron al Señor por el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios. O sea, Dios había decretado eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse. ¿Sí lo notan? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ambas cosas están. Y hay un texto que lo ilustra muy claramente y es Mateo capítulo 11, verso 25. Vamos a cerrar los textos con para que miremos este asunto. Dice en Mateo capítulo 11, verso 25, dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre. Quiero que noten esto, este es el Hijo de Dios, hermano, que está hablando. Y miren que alaba a su Padre. ¿Y por qué lo alaba? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, el Hijo de Dios alaba a su Padre por su soberanía al revelar estas cosas. Dice, se las revelaste a estos y las ocultaste de esto. ¿O no? ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! Debió revelárselas a todos, para que todos tuvieran oportunidad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Te alabo, Padre, porque te agradó hacer eso. ¿Sí ves que es parte de la gloria de Dios su soberanía? Mire lo que dice verso 27. Palabra dura para el intelecto humano. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién va a conocer al Padre? ¿Quién lo va a hacer? ¿El que se esfuerce lo suficiente? No, lo va a conocer aquellos a quienes el Hijo quiera. Esa palabra es muy importante. Y usted dirá, pero ¿y entonces qué hago? ¿Y si no me lo quiere revelar a mí? Pero inmediatamente después que ha dado esta enseñanza, mire lo que dice verso 28.
Miren lo que dice verso 28. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, Él ha dicho, yo lo revelaré a quien yo quiera. Mi Padre ocultó esto de muchos. Pero ¿y entonces cómo sé yo? No se pregunte eso. Venga. Acaba de dar una clase magistral de la soberanía de Dios e inmediatamente hace un llamado a todos los hombres. Venga. ¿A qué debe llevarnos esto, hermanos? En primer lugar, a como vemos que hace nuestro Señor, alabanza, gloria y agradecimiento a Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 9:4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado delante de ti a esas naciones diciendo, no pienses en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. ¿Usted está ahí sentado creyendo en Cristo? No, por mi justicia. No. Esto nos invita también a dar un amor inmerecido, así como Dios nos ha amado. Y nos da ánimo para llevar el mensaje del Evangelio, porque Dios tiene mucho pueblo. El Señor nos ayuda a entender cada vez más estas cosas para darle más y más toda la gloria a Él.